Acceso a bases de datos. Desde Scriptcase, en el menú de base de datos, podemos acceder al administrador de base de datos. Aquí, en este caso, tenemos la conexión que hemos creado al iniciar el proyecto y al abrir esta conexión tendremos una interfaz que nos va a permitir trabajar directamente con la base de datos. Desde aquí podemos acceder a las distintas tablas, ver su estructura, visualizar contenido, modificar la estructura o agregar y eliminar registros. También podemos exportar o importar bases de datos. Otra de las herramientas que incorpora el menú de base de datos es la posibilidad de generar un diagrama de entidad-relación. Al ejecutarlo, vamos a escoger la conexión y de forma automática tendremos una representación de entidad-relación de nuestra base de datos con las relaciones y la definición de los campos. Consola SQL. Desde esta opción podemos crear distintas secuencias SQL. A través de un selector, por ejemplo, vamos a seleccionar la tabla de agenda, hacemos un clic, aparece esta tabla ya en nuestro constructor. Vamos a indicar cuáles son los campos que queremos seleccionar. Podemos seleccionar varios campos. Hacemos un clic directamente y los traemos a este selector. Podemos especificar las condiciones, el orden. Vamos a marcar, por ejemplo, que lo queremos por fecha inicial de forma descendente. Y luego en ejecución tendremos la secuencia select generada de forma correcta. Si presionamos el botón de ejecutar en la parte inferior veremos el resultado que arroja esta consulta y también tendremos la posibilidad de guardar esta consulta para reutilizarla más adelante. También podemos acceder directamente a la pestaña de ejecución y alterar o escribir directamente una secuencia select válida en esta área. Por ejemplo, voy a agregar aquí que le quiero adicionar a esta secuencia select la fecha inicial. Si presionamos ejecutar, podemos observar que aquí nos trae la fecha inicial. Si esta consulta la reemplazamos por ejemplo un select asterisco from técnicos y ejecutamos la consulta, también podemos observar que nos trae la consulta, los datos de esta consulta. Si necesitamos importar información a nuestra base de datos, tenemos tres opciones para importar. Una importación desde Access, Excel o CSV. En cualquiera de los casos, siempre tendremos un asistente para realizar esta operación en concreto. Aquí deberíamos seleccionar el archivo o bien lo arrastramos hasta este sector, el archivo que queremos importar a nuestra base de datos. Por último, y para terminar con las opciones de este menú, tanto la opción de nueva conexión o editar nos va a permitir crear una nueva conexión o editar la conexión existente. Aquí vemos el nombre de la conexión existente. Si hacemos un clic, podemos modificar los parámetros de esta conexión. Si necesitaríamos agregar una segunda conexión, podemos presionar nueva conexión y escoger la base de datos a la cual nos podemos conectar. Una característica muy interesante que posee Scriptcase es que un mismo proyecto puede tener múltiples conexiones a distintas bases de datos.